Continúa la discusión de la Ley de Reconstrucción de la Ciudad de México. Esta discusión se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa y precisamente al respecto, hoy por la mañana, el jefe de gobierno, el doctor Mancera, recordó sus beneficios y además adelantó actividades de la Conferencia Nacional de Gobernadores, conferencia que él preside. Escuchemos cuáles son estas actividades. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, señaló que la ley para la reconstrucción, recuperación y transformación de la capital es para hacer más eficientes los apoyos a la población afectada por el sismo del pasado 19 de septiembre. Poder ayudar más a la gente, ayudarla más y más rápido. Tendremos las normas ya para la reconstrucción amarradas con esta ley, tendremos mecanismos financieros importantísimos para poder ayudar a las personas y tendremos también respuestas de seguridad efectivas, de prevención. El jefe de gobierno también dijo que la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, se reunirá para dialogar sobre las acciones que van a complementar la ley de desaparición forzada. Para el próximo lunes, una reunión de CONAGO muy importante, donde vamos a hablar de las acciones para complementar esta ley de desaparición forzada, para el tema de los desaparecidos. Es una reunión en donde al menos la Ciudad de México lo que va a plantear es lo que ya tiene de experiencia en esta materia. El mandatario capitalino presentará el protocolo que se realiza en la Ciudad de México para la identificación de cadáveres mediante el cruce de datos entre el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país. Héctor Mendoza, 21 Noticias.